Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 24 de noviembre, en donde ya comenzamos a finalizar este mes, un mes de elecciones en Chile, un mes de corrección en los mercados internacionales, así que actualizaremos todo lo que miramos semana a semana en esta visión semanal. Y algunas de las cosas que destacaron en los últimos días es que, a pesar de los buenos resultados de Nvidia, que se conocieron a mitad de la semana pasada, siguen las dudas sobre el gasto en inteligencia artificial, y eso lo hemos comentado. El principal indicador que nos ha estado mostrando esto son los Credit Default Swaps de Oracle. Estos CDS que están mostrando, digamos, dificultades financieras, y eso es lo que llama la atención respecto a todo este boom de inteligencia artificial, pero que al parecer no tiene tanto sustento en algunas empresas como Oracle. En ese sentido también tuvimos una caída importante del Bitcoin durante todo este mes, y ya esa caída desde máximos es de aproximadamente un 35%. La verdad que es algo bastante normal en el mundo cripto, pero de todas formas es llamativo que en un contexto internacional de los mercados bastante saludable, las criptomonedas estén cayendo tanto. Volvieron las cifras económicas en Estados Unidos, los datos de empleo del mes de septiembre, con bastante desfase. Estamos conociendo los datos por este cierre parcial del gobierno, y las cifras fueron mixtas, pero lo más importante, que generó algo de preocupación, es que los datos de octubre y noviembre van a darse a conocer el 16 de diciembre, es decir, después de ya entregado los datos de la Fed, el comunicado de la Fed y la decisión de tasas de la Fed, que será el 10 de diciembre. Así que eso evidentemente que no le gusta al mercado, porque da cuenta de que no va a existir toda la información para todo el mundo, y por lo tanto no se puede incorporar toda esta nueva información de cómo está el mercado laboral, que ha sido muy importante en los precios de los mercados. Así que de todo esto estaremos hablando en esta visión semanal, la implicancia en tus inversiones. Así que comencemos. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita, y el link está acá abajito en la descripción para que ingreses directamente a solicitar una reunión de diagnóstico. Acá estamos para acompañarte en todas tus decisiones de finanzas personales, todo lo que tiene que ver con el dinero, y también, por supuesto, de las inversiones. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Caídas importantes en el S&P 500, un 1,8%, caídas mayores incluso en el Nasdaq, un 3% abajo, y es llamativo que el IPSA, a pesar de que no voló como algunos pensaban, de todas formas subió un 2,3%. Si consideramos la caída de los mercados internacionales, evidentemente el IPSA podría haber subido un poquito más, y como muchos dicen, los 10.000 puntos están a la vuelta de la esquina, y no sería raro que los vaya a buscar en los próximos días, próximas semanas, esos niveles del IPSA. Aumentó fuertemente el índice de volatilidad VIX, subiendo un 20,3%, que eso es precisamente una señal de temor de caída en los mercados, y eso lo manifiesta este índice VIX. El Bitcoin ya lleva varias semanas cayendo, y caídas importantes. La semana pasada fue un poquito más de un 8%, ahora casi un 10% de caída. Dólar Index sube un 0,9%, por esa razón también el dólar en Chile sube, a pesar de que comenzó a la baja la semana por las elecciones, terminó recuperándose de manera importante, muy contagiado por el contexto internacional de volatilidad, caídas, temores en los mercados internacionales. Así que por eso también el dólar peso subió con bastante fuerza. Y todos los commodities que analizamos semana a semana, el petróleo WTI, el oro y el cobre, todos cayeron. Un 3,4% el petróleo, un 0,8% el oro y un 1,3% el cobre. Como todavía seguíamos en temporada de resultados, la verdad que el tablero sigue estando bastante colorido a pesar de las caídas generalizadas. Llama la atención algunas empresas en particular del sector de cuidados de la salud que suben, también consumo defensivo, y también Google, que sube más de un 8%. Pero en general, todas las acciones tecnológicas caen con mucha fuerza. Nvidia en particular, que entregó resultados y salieron mejores de lo esperado, de todas formas cae cerca de un 6%. Microsoft un poquito más de un 7%, y Amazon cerca de un 6% también. De hecho, estamos en un mercado burbujeante, como algunos le llaman, que está un poco caro todas las valorizaciones de todas las acciones, y por lo tanto el oso es quien aparece en este tipo de situaciones cuando hay uno que otro remesón, una que otra caída en las bolsas. Y este oso venía obviamente acercándose, atacando al CEO de Nvidia, que entregaba resultados esta última semana, y ahí era básicamente la lucha
en que Nvidia pudiera de esta forma alejar a este oso, a esta caída de los mercados. Y bueno, lo que ocurrió finalmente es que los resultados de Nvidia fueron algo mejor de lo esperado. Suben en el margen los ingresos año contra año, que esto es bien llamativo porque ha caído considerablemente los ingresos respecto a el año anterior comparado con los trimestres pasados. Pero seguimos en un contexto para Nvidia que los ingresos suben más de un 50%, más de un 60%, lo cual es una locura. Sigue siendo una empresa que crece muchísimo, que tiene muy buenos márgenes y que también por ende genera muchas utilidades. Así que Nvidia, más allá de lo alto que ha llegado y todo lo que se ha hablado en torno a este boom de la inteligencia artificial, sigue siendo una empresa muy sólida y que es precisamente una de las más grandes del mundo. Así que en un principio los resultados fueron muy bien valorados. De hecho, la empresa, las acciones en After Hours, después del cierre del mercado ese día, subían en torno a un 5, un 6%, y al día siguiente todo se revierte. Y eso se revierte más que nada porque sigue esta preocupación sobre el mundo de la inteligencia artificial. Acá tenemos cómo ha seguido creciendo el Credit Default Swaps de Oracle, que lo hablamos al inicio, los CDS, y eso demuestra que una empresa como esta, no estando tan bien financieramente, esté a la deriva y esté con dificultades de poder financiar todas estas inversiones en inteligencia artificial. Entonces, eso sigue siendo una preocupación, pero también se suma el hecho de que tuvimos noticias mixtas en cuanto a los datos de empleo. Aumentó la tasa de desempleo del 4,3 al 4,4% en Estados Unidos. Estas son las cifras de septiembre. Y también tuvimos una mejoría en la creación de empleo no agrícola. Bastante mejor de lo esperado, pero con corrección de los meses anteriores, que ha sido lo habitual. Entonces, eso deja un poquito un sabor agridulce. No es un buen dato. Sigue las preocupaciones sobre el mercado laboral. Pero lo más importante de esta entrega fue que anunció el gobierno de Estados Unidos que iba a lanzar los datos de octubre y noviembre ya para después de la decisión de tasas de la Fed del 10 de diciembre. Y eso no le gustó al mercado porque evidentemente es no tener toda la información para ponderar bien qué es lo que puede llegar a ocurrir con los datos de empleo y con el mercado laboral en general en Estados Unidos, que está siendo hoy día una preocupación y que precisamente es un factor a considerar para las posibles bajas de tasa que se vienen en el futuro por parte de la Fed. Ahora, a pesar de todo este contexto, a pesar de todo lo que acabamos de decir, que son cosas en general no muy buenas y que han generado esta corrección en los mercados, tenemos que los resultados de las compañías este tercer trimestre fueron bastante buenos. Y acá podemos ver cómo aumenta considerablemente el crecimiento en las utilidades por parte de las compañías norteamericanas. Y acá siempre se divide a las magníficas 7, que es la barrita azul, y también tenemos a las otras compañías. Y lo llamativo de esto es que aumentó considerablemente las utilidades de las otras 493. Al 30 de septiembre era un 5,9% de crecimiento, ahora estamos cerca de un 12%. Así que no es solamente en esta oportunidad las magníficas 7 que han generado grandes resultados de estas corporaciones, sino que además el mercado en su conjunto, lo cual vamos a comentar hacia el final de la presentación. Así que por ahora vemos que el mercado se puso un poquito más nervioso y aumenta la probabilidad de baja de tasas para el 10 de diciembre. La semana pasada estábamos en torno a un 40%, ahora estamos en torno a un 75% y se mantiene más o menos parecido la situación para la decisión del 28 de enero, que igual aumenta, pero aumenta en menor proporción. Así que en general podemos decir que fue una semana en donde los mercados corrigen, Wall Street en su conjunto corrige, las acciones corrigen, el Bitcoin corrige, pero sigue estando la posibilidad de baja de tasas y esa baja de tasas aumenta, de hecho, en esta última lectura. Acá podemos ver cómo se ha dado este crash cripto que ya cae más de un 35%, pero es algo absolutamente normal. Acá podemos ver toda la historia del Bitcoin con toda esta alza que ha tenido en los últimos años y cómo han sido las correcciones en términos de magnitud de caída. Y las caídas de mercados bajistas de verdad son del 70, 75, 80%. Ahora estamos solamente en una fase de corrección menor que demuestra que todavía el Bitcoin sigue siendo muy volátil y sigue
corrigiendo en pocos días magnitudes considerables. Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta dentro de todo este desarrollo de las criptomonedas y cómo se ha logrado ya establecer dentro de los mercados financieros. Bueno, esta semana tenemos finalmente este webinar que venimos anunciando hace ya varios días, el miércoles 26 de noviembre a las 7 de la tarde, perspectivas económicas y financieras del nuevo ciclo, que es todo lo que viene de cara a finalizar este año y también el próximo. Nosotros todos los meses hacemos videos y transmitimos la información de nuestra visión a los clientes, y en esta oportunidad vamos a abrirlo y hablar un poquito, vamos a conversar un poquito de qué es lo que estamos observando por parte del mercado, los informes que nos llegan, para hablar sobre lo que termina de este año, lo que falta para este año y todo lo que viene para el 2026. Así que estaremos ahí con Fernando este día miércoles 26 a las 7 de la tarde. Y bueno, pasamos a revisar el comportamiento de las bolsas. No cambia mucho el tablero, lo único llamativo de este tablero que comentamos todas las semanas, que lo comparte Charlie Vilelo, esta persona que muestra mucho gráfico y mucho análisis en su canal de ex Twitter, hoy día X. Y acá lo más llamativo sin duda es el Bitcoin, que cae 8,9% y es el único activo que este año pierde valor. Todo lo demás sube y no cambia mucho la situación, que ha sido bastante favorable este año, principalmente para las acciones. Acá tenemos al Standard & Poor's 500 que empezó a lateralizar, ahora está en un soporte importante, los 6.500 puntos. Si llegara a romper ese soporte, la caída podría ser mucho mayor, hasta niveles de 6.100 puntos. Así que hay que estar atentos porque se está rompiendo esta tendencia, pero todavía no se rompe del todo, porque ese soporte, los 6.500 puntos, está muy fuerte y eso nos podría llevar a una cierta lateralización en las próximas semanas en este rango que observamos acá entre las líneas rojas. Ante el aumento del temor, del riesgo, los mercados caen, las bolsas, las acciones, y por ese motivo sube la renta fija. Cuando sube la renta fija, lo que ocurre es que la tasa del bono del tesoro de 10 años disminuye. Y estamos comenzando esta semana con una tasa levemente por sobre el 4%, y la tendencia a la baja se mantiene mientras persista, se mantenga, siga por debajo los 4,19 este bono del tesoro de 10 años. Y esto también va de la mano con el aumento de la probabilidad de baja de tasas para la decisión de diciembre por parte de la Fed. La corrección se extendió hacia el resto del mundo. China cae de manera importante la última semana, y lo interesante ahora es que los 59 puntos de este ETF MCHI, que era el techo, ahora pasa a ser soporte. Así que veremos cómo reacciona esta semana el mercado en China, que tendría este soporte importante en los 59 puntos. Lo mismo ocurre con los mercados emergentes, que venían bastante mejor que China en particular y corrigen de una forma un poquito más significativa. Así que estamos ya en 53 puntos, podría venir una corrección adicional, y todo esto ocurre luego de acercarse a este techo importante que eran los máximos del 2021, en torno a los 58 puntos. La bolsa europea también corrige. Acá tenemos cómo cae en los últimos días de manera importante de los máximos, y ahora se empieza a afianzar sobre los 60 puntos el ETF de la eurozona, que es el EZUWW. Así que este ETF es el que representa a las empresas más grandes de Europa, y lo tenemos ahí corrigiendo también, al igual que el resto de principales índices que agrupan ciertas economías. Y acá tenemos el oro, que igual que la semana pasada, está entrando en un cierto triángulo, que es una típica figura de mantención, una figura de continuación de tendencia, en donde hay una espera, un descanso, para volver a agarrar impulso. Así que eso es lo que estamos viendo hoy día en el oro, y con esta figura entre medio es probable que vuelva la fuerza próximamente para el oro. Y el Bitcoin cae muy fuerte, y ya después de romper esta tendencia alcista que estaba ahí en la línea azul, la caída es bastante significativa, y ahora el piso mayor se encuentra en los $74.000 aproximadamente. Ha repuntado un poquito el fin de semana, pero de todas formas la tendencia en el corto plazo es bastante bajista, y podría ir a buscar esos 74.000 puntos, $74.000, que es el nivel importante a considerar hoy en día, y que podría dar un respiro, una cierta firmeza para volver a ganar terreno el Bitcoin. Bien, y los invitamos a ver Patrimor al aire. Estamos sacando una vez al mes aproximadamente. De hecho, este martes 25 de noviembre sacaremos un nuevo capítulo,
Y si quieres participar, las postulaciones para el próximo capítulo ya están abiertas. El link está acá abajito en la descripción, así que pueden anotarse. Nosotros los llamamos y hacemos esta grabación que ha funcionado muy bien, le ha gustado mucho a la gente y sale este nuevo capítulo precisamente mañana martes 25 de noviembre por la tarde seguramente. Bien, y de esta forma aterrizamos en Chile para esta semana del 24 de noviembre y una de las cosas novedosas de esta semana en cuanto a las elecciones es que se está anticipando ya para la segunda vuelta. Y como lo han mostrado las encuestas en todo este último tiempo, se mantiene más o menos parecido. Hay unas encuestas bastante más drásticas, más categóricas, con la diferencia entre José Antonio Kast y Yanez Jara, pero nosotros siempre nos hemos guiado por CADEM, que si bien ninguna encuesta es perfecta, CADEM ha tenido una buena tasa de acierto en los últimos años. Y acá tenemos que José Antonio Kast ganaría por bastante diferencia, pero eso está por verse. Y está por verse. Yo hoy día escuchaba en la mañana algunos analistas, algunas personas que saben harto de política y decían que es muy difícil que se dé esta diferencia. Históricamente la izquierda y la derecha han estado muy peleados en las elecciones ya definitivas y yo tiendo a pensar de que no está jugado esto y puede ser la brecha bastante menor. Y en ese sentido lo importante a descubrir de todo esto era que iba a ser el votante de Parisi y el votante de Matei. Y nosotros hicimos ahí algunas proyecciones de cierta manera de cómo podrían traspasarse estos votos a la segunda vuelta y son más o menos coincidentes en el caso de Belén Matei. 70-75% de los votos de Belén Matei serían a José Antonio Kast y en el caso de el votante de Parisi hay un alto número que no votaría o más bien, más que no votaría es que anularía o sería blanco y muchos que todavía no saben. Pero la proporción, a diferencia de lo que pensábamos nosotros, sigue siendo a favor de Kast versus Jara. De hecho, nosotros hacíamos esta proyección de que los votos de Parisi un 60% pasarían a Jara y en lo que se ve en esta encuesta es que sería al revés, un 40%. Y en el caso de Matei hablábamos en torno a un 70% y eso es más o menos parecido. Y en esta proyección que hicimos nosotros la semana pasada era 54 o 46, que creo es lo que podría ocurrir, pero está todo por verse. Pero este es una buena gráfica para dar cuenta de cómo está pensando hoy día el voto más difícil de leer, que es el de París. Y al parecer, con esta encuesta, de todas formas estaría más cargado para votar por Kast. Ahora, todo esto, la verdad que todavía está en proceso. El impacto de los mercados, como lo dijimos, fue acotado porque los mercados a nivel global estuvieron muy mal la última semana y de hecho eso lo pudimos ver en el dólar, que el dólar subió a nivel internacional, el dólar index vuelve a los 100 puntos, ese es un gran techo hoy en día, si lo supera cambiaría bastante el panorama en el corto plazo, pero si se mantiene a la baja el dólar index bajo los 100 puntos, puede volver a caer el dólar en Chile y en Chile cayó, fue a buscar los 910 puntos pero rápidamente se recuperó y ahora está haciendo el típico pullback. Si antes teníamos a esta línea azul como soporte, ahora pasa a ser techo, resistencia en torno a estos niveles de 9.35, 9.40. Así que veremos qué es lo que pasa esta semana y si vuelve a caer de cierta manera capturando este optimismo que existe hacia un gobierno más pro mercado como se ha dicho. El comportamiento del cobre no cambia mucho, muy estable, levemente sobre los $5 la libra. Y pasando al comportamiento de la bolsa chilena, de todas formas el IPSA subió, se acercó a los 10.000 puntos, está ahí sin mucha fuerza porque los mercados a nivel internacional estuvieron a la baja. Lo que sí se vio mucho más afectado, tuvo mayor repercusión o menor optimismo si se quiere, es el ETF de Chile porque por un lado sube el IPSA pero por otro lado el dólar también sube, es decir, se deprecia el peso chileno y eso le afectó al ETF de Chile, pero de todas formas sigue teniendo bastante espacio para seguir subiendo, como lo hemos dicho, rompe los 36,3 y hay mucho espacio para recuperarse, así que acá también va a ser importante lo que haga el dólar, el peso chileno en realidad, para tener mayor impulso de cara al futuro. Y también la situación es muy parecida a la bolsa chilena la última semana en dólares con la bolsa de Brasil. Como lo dijimos, todos los mercados estuvieron corrigiendo la última semana. Pasamos a los multifondos que precisamente demuestran lo mismo, ratifican la misma situación. La última semana cae un 2% el multifondo A, cae un 0,8% el multifondo C y sube un poquito la renta fija. Así que ahí podemos ver cómo impacta este desempeño de los mercados internacionales en los multifondos, que hace rato que no veíamos caídas importantes de esta magnitud. De todas formas, estamos en un mes que no ha sido muy bueno, pero en el año, en el global, sigue siendo bastante favorable el resultado.
¿Y qué podemos esperar de cara a lo que viene? Tendremos cifras esta semana en Estados Unidos nuevamente, tendremos las ventas minoristas, tendremos los precios, el índice de precio del productor y también tendremos el PIB preliminar del último trimestre de Estados Unidos. Y lo más importante esta semana es que es Día de Acción de Gracias y por lo tanto las noticias y el mercado funciona prácticamente hasta el día miércoles. El jueves se celebra esto que es tan importante para Estados Unidos y que realmente es como el gran fin de semana largo que se toman. Así que evidentemente los mercados estarán funcionando a plenitud hasta el día miércoles y después nos tomaremos un cierto respiro. Las expectativas de utilidades para este año y el próximo son muy buenas. Es lo que hablábamos hace un ratito atrás, al inicio, y eso debería seguir apuntando a una mejora en los mercados o a lo menos limita una posible corrección. Y también en los últimos días ha disminuido el ratio precio-utilidad también por los mejores resultados esperados y también porque la caída de la bolsa hace que el ratio haya disminuido también. Ahora, algo que hay que tener en cuenta y es preocupante es que muy pocas empresas del total del S&P 500 está alcanzando niveles máximos o superando el performance del conjunto del S&P 500 y eso históricamente no ha sido una buena señal para el mercado. Este es otro de los factores que se tiene en cuenta para hablar de una posible burbuja en la bolsa norteamericana. Y por último, estamos en un extremo de miedo, en un extremo de pesimismo de cierta manera en el último tiempo, en este gráfico que habitualmente traemos a colación y eso generalmente suele ser lo contrario a lo que dice el gráfico. Esto puede ser bueno, porque cuando hay exceso de pesimismo es porque ya se generó el ajuste y podría venir una recuperación. Así que teniendo todo esto en cuenta, ¿cuáles son las implicancias para tus inversiones? El exceso de pesimismo que estamos viendo hoy en día y los buenos resultados corporativos dificultan una caída mayor en Wall Street. Bolsa y peso chileno no pudieron brillar lo suficiente por el contexto internacional, así que ahí podría quedar espacio ante una recuperación del entorno externo hacia Chile. Y al ser una semana corta en Estados Unidos, tendremos noticias y movimientos importantes hasta el miércoles, pero también este es el mejor periodo para las bolsas norteamericanas. Hay una estacionalidad bastante favorable de cara a lo que resta del año. Así que invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. Acá estamos para esperarte, el link en la descripción. Y por supuesto nos vemos en otro webinar como siempre, en otro video como siempre. Que estén muy bien. Chao, chao.